Así vivimos. Pues no nos vamos a desligar demasiado del tema porque, bueno, la participación es importante en este proceso electoral, sobre todo de los jóvenes, que ya sabemos, por desgracia, es el segmento poblacional que menos participa. Y bueno, es el tema al que le vamos a entrar junto a Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de La Laguna. Luis Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, mi estimado Manuel. Buenos días, Marce. Buenos días al auditorio. Y pues estoy contento de platicar con ustedes estos datos tan interesantes y en este preciso momento que está pues arrancando ya la segunda parte de las campañas, casi terminando vamos a decirlo así, el proceso federal a mediados de abril y arrancando los procesos locales. Sí, queda poquito más de un mes, quedan algo así como 40 días más o menos, ¿no? De campaña todavía. Obviamente, pues bueno, a este punto de la contienda, pues cada quien tendrá su evaluación, pero la percepción generalizada es que como que les falta aprender todavía, creo yo, ¿no? Sobre todo aquí en el proceso local. Recordar que, bueno, los cargos federales, quienes compiten por ellos, están en campaña desde marzo, desde que empezó el mes de marzo. Luego, desde que empezó abril, en el caso de Coahuila, quienes contienden por la alcaldía, y hace apenas unos días, en Durango, quienes compiten por las diputaciones locales, ¿no? Que tienen ellos nada más 50 días de campaña, entonces hace apenas 10 días, un poquito menos, arrancaron. En ese sentido, Luis Alfredo, ¿cómo percibes el ambiente y sobre todo si es lo suficientemente atractivo como para generar participación de este segmento poblacional que lo hemos dicho, tú nos lo has reiterado casi que en cada proceso electoral, de los 20 a los 29 se vota muy poco cuando es un sector importantísimo de la población? Pues mira, a diferencia de otros procesos federales, ahorita platicáramos fuera de micrófonos de cómo había sido la elección del 2000, del 2006, del 2012, 2018, que habían tenido esta característica de que era muy fuerte, muy intenso el debate entre los candidatos. Ahora ha sido como que un poquito más light, lo mismo las elecciones locales. Y de una u otra manera eso también impacta en la atracción política de los jóvenes para participar. Desafortunadamente, citando los datos que realiza una encuesta del Financiero, cuando le preguntan a la población en general, ¿a usted qué tanto le interesa la política? El segmento de 18 a 25 años responde el 27% mucho o algo y el 73% poco o nada. A ver, 7 de cada 10 jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, técnicamente no les importa la política. Subimos de 26 a 35 años, el 43% dice mucho o algo, y el 57% dice poco o nada. Muy en contraste, la gente de 56 a 65 años, el 76% dice mucho o algo, y el 24% poco o nada. ¿Por qué estas diferencias tan marcadas entre el interés público o por la cosa pública en los rangos generacionales? Pues bueno, esto puede entenderse de diversas maneras. Hay voces que digan, es que los jóvenes son muy inmaduros, no saben ni siquiera qué es lo que quieren, no saben ni siquiera qué carrera elegir, que se van a andar interesando por las cosas públicas. Luego también están las voces críticas de aquellos que desde muy jóvenes nos ha interesado la cosa pública, de decir cómo quieren que salgamos a votar, si desde que tenemos uso de razón, pues están los mismos candidatos en la boleta, a veces de un color, a veces de otro color, a veces de independientes, pero proponiendo las propuestas de siempre a los problemas de siempre, los mismos, ¿no? Entonces, son estas dos visiones que se dan en un entorno generacional, pero que de una u otra manera tiene un impacto directo en el momento de la elección, y lo digo por esta razón. El listado nominal para las elecciones en la comarca lagunera de este 2024, dicen que hay 1,033,000 laguneros con credencial para votar. 1,033,000 laguneros. Tanto de Coahuila como de Durango. Estamos hablando de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros. Imagínate, más de 1 millón de personas van a acudir a votar aquí en nuestra comarca lagunera, la región en la que vivimos. Es como la mitad de la lista nominal de Coahuila, por ejemplo, que son 2 punto y algo millones de electores. Sí,
Sí, es una lista nominal muy grande, de la cual pero 200... serían como 700 de aquí de la Laguna de Coahuila y el resto de la Laguna de Durango. Así no en términos idea? prácticos son como 650, 350, Sí, más ¿verdad? o menos. Más o menos. Sí, porque Torreón y Matamoros aportan mucho a la parte metropolitana. De este más de 1,000,000 de electores, un total de 282,000 son jóvenes de entre 18 y 29 años. A ver, 1 de cada 3 laguneros con credencial para votar es joven. La pregunta es, ¿los jóvenes participan en las elecciones? Bueno, cuando analizamos los resultados del último proceso federal, que fue el 2021, encontramos que de los 274,000 que en ese momento había, solo votaron 116,000, lo que representa el 42%. Pero aguas, porque pueden decir, bueno, al menos 4 de cada 10 jóvenes votan. La realidad es muy distinta en las ciudades que integran la zona metro. Fíjate, la participación juvenil en Matamoros fue del 59%. Ok. O sea, 6 de cada 10 jóvenes en Matamoros votaron. Ah, caray. Puede ser que a lo mejor hubo candidatos ahí jóvenes o que las planillas de los candidatos movieron un poquito la contienda, porque sí fue lo que revisé del proceso 2021 en Matamoros, y eso pudo haber sido un indicador. En el caso de Torreón, la participación de los jóvenes fue del 48%, prácticamente 10 puntos porcentuales menos que Matamoros. En Lerdo cae al 36%. Y Gómez Palacio, 29%. Caray. La pregunta es, ¿por qué los jóvenes son más participativos en la Laguna de Coahuila que en la Laguna de Durango? Sí, pero luego ya más. Si te metes a revisar los principales indicadores socioeconómicos, te vas a dar cuenta de que en la Laguna de Coahuila es más fácil para un joven encontrar un empleo formal que en la Laguna de Durango. Si tú revisas las oportunidades que se abren en términos de salarios competitivos, hay más oportunidad para los jóvenes en la Laguna de Coahuila que en la Laguna de Durango. Si tú revisas los suicidios juveniles per cápita en Coahuila y en Durango, vas a ver que hay más en Durango. Si tú revisas la cantidad de jóvenes que son incorporados a un centro de reintegración juvenil, van a ser más en Durango que en Coahuila. Entonces, las condiciones en las que vive el joven, en las que se desarrolla el joven y en las que el joven puede poner sus esperanzas, influyen mucho para que puedan salir a votar. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos ¿tienen esperanza platicando. los jóvenes? Bueno, aquí Es que me yo estás creo que hablando no. de un 27% que Yo creo que todavía no. le queda. Pero 27% es nada en comparación. O sea, estamos hablando de un 73% que no. La pregunta es, ¿los jóvenes no creen en la política o la política ha dejado de lado a los jóvenes? Esa es la pregunta que yo haría. Abandonados, desatendidos. Digo que en Gómez solamente voten 2 de cada 10 jóvenes. En Lerdo 3 de cada 10 jóvenes. Pues por algo no les creen. Por algo no creen en la política. Entonces, ¿cómo hacer para que crean? O sea, porque no van a en 2 meses no puedes hacer que alguien cambie su postura radicalmente. Marcela, ¿cuál es el papel del joven en la política? Seamos sinceros, seamos realistas. Regidores, ¿cuántos espacios para regidores jóvenes que realmente representen a la población, no a familias, a cuotas de poder dentro de los partidos? ¿Cuántos jóvenes realmente, estudiantes, trabajadores, están dentro de nuestros cabildos? ¿Cuántos diputados locales jóvenes? Entonces es una población vulnerable. Vamos a ponerlo como población vulnerable, como cuando las mujeres no tenían cabida. O cuando otro tipo de población como la comunidad LGBT tampoco tenía cabida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tendría que meterse en el terreno de grupos vulnerables para que hubiera una cuota mínima de jóvenes participando como candidatos a regidores o dentro de las planillas o candidatos a diputados. No quiero que luego suene que estoy defendiendo a una generación de cristal, porque luego el choque generacional así quiere catalogar a la nueva generación. Quiero que se tome en cuenta a una generación o a un grupo poblacional que en su momento muchos pertenecieron a ese grupo, son los más afectados por la inseguridad en estos momentos en el país,
son los más afectados por los bajos salarios, son los más afectados por los problemas de salud mental y son los más afectados por las adicciones. Y a pesar de que son este grupo poblacional más afectado, quiero compartirles la composición por rango de edad de la Cámara de Diputados actual. Fíjense, gente que nació entre 1928 y 1945, la posguerra, 1% de la Cámara de Diputados. Sí. Los boomers de la primera generación, que son de 1946 al 54, representan el 6.4%. Boomers de segunda generación, que nacieron entre el 55 y el 64, otro 6.4%. Generación X, del 65 al 80, 48%. Millennials, del 81 al 96, 28%. Y generación Z, que es esta generación que nació en los 90, solo el 1.2%. No quiero tampoco sonar extremosa en mi juicio y que voy a tratar de omitirlo, más bien en mi duda. Uh-huh. ¿Están los jóvenes preparados y capacitados y tienen los elementos como para tomar las decisiones por el resto del país dentro de una cámara? Y estoy hablando de los jóvenes de 20, 21, 22 años. ¿Tienen ya los criterios, los elementos, las herramientas para realmente dimensionar las consecuencias de sus decisiones en un momento dado que pudieran estar ahí adentro? Quizás si tuviera 24 o 25 años, yo creo que sí. El hecho de que tú digas, tengo un diputado que tiene 21 años, yo creo que todavía es un tanto arriesgado por parte de la clase política hacerlo. Sin embargo, lo hacen. Hay diputados que sí tienen 20, 21 años y es un tanto arriesgado. Pero si se le da la oportunidad a jóvenes que tienen 24, 25 años, que ya terminaron a lo mejor una carrera técnica, que ya estuvieron trabajando, que ya estuvieron en contacto con estos problemas, sí ayudaría mucho al debate, porque, insisto, la capacidad muchas de las veces no le da la edad. Y vuelvo a preguntarte, entonces, ¿tendrían que considerarse como grupo de personas vulnerables los jóvenes porque no se les toma en cuenta? Yo digo que sí. 5 segundos. Y yo digo que sí. Bueno, Ay, Dios, bueno. Luis Alfredo, muchas gracias. Vamos a la pausa.